finales se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Buen día, ¿cómo están? Sabes, en esta mañana te quiero dar una palabra, regalar una palabra, que el Señor Jesús me la regaló el día que acepté a Cristo como mi Salvador. El día que tuve un encuentro real y personal con Él y entendí que mi vida como la venía llevando no tenía sentido y sobre todas las cosas mi vida se encaminaba hacia una condenación, como dice la Biblia, ¿no? Sin embargo, el Señor me dio esta palabra. Y muchas veces a diario, aún hoy, ¿no? A veces uno comete equivocaciones siendo hijos de Dios, cometemos errores. Y a veces parece como que si nada hubiese cambiado. Golpea nuestra vida como si... Y nos hace pensar que muchas veces somos una deshonra, una vergüenza para Dios, que no merecemos ser llamados hijos de Dios. Sin embargo, el Señor Jesús dijo en la cruz del Calvario una palabra que significa todo y cambia todo. Lo cambió ese día cuando acepté a Cristo como mi Salvador, pero también lo cambia cada día o en aquellas circunstancias específicas cuando tal vez nos equivocamos, ¿sabes? Estamos acá, los que grabaron antes, en los anteriores encuentros, no somos mejor que vos, ni somos algo, ni tenemos algún título que nos hace poder estar presente en este lugar. El único título que nos da el lugar a poder hablarte y compartirte en esta mañana, seas o no creyente, seas o no un hijo de Dios, es que Él pagó por nosotros. Y al pagar por nosotros, Él nos ha hecho hijos de Dios. Por eso quiero que te lleves esta palabra y puedas entender y comprenderla y puedas abrazarla y puedas comprender el gran amor de Dios en la cruz del Calvario. Porque eso es lo que nos convoca en esta mañana. Si podemos participar y si tenemos entrada y el disfrutar de la cena del Señor, que es un vino que representa la sangre de Cristo y es el pan que representa el cuerpo partido de Cristo, es porque un día Él tuvo misericordia de mí. No hay nada bueno en mí. No hay nada bueno en mí. Pero estos textos que vamos a leer le dan valor a mi vida. Porque el creador del mundo le da valor a mi vida. No tengo nada especial. Por eso, ¿sabes? Dice su palabra
te voy a invitar a que me acompañes ahí en el texto, en el texto 19 de Juan, en el capítulo 19 de Juan, en el versículo 30. Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Dice también en Marcos capítulo 15, en el versículo 37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba enfrente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo así: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. ¿Sabes? La palabra que te quiero regalar es consumado es. Y vos me dirás, bueno, pero no es una palabra. En realidad sí es una palabra porque la Biblia está escrito en otro idioma, está escrito en griego y ¿sabes? Muchas veces nuestro lenguaje, el castellano nuestro, es muy escaso y tal vez usan más palabras para tratar de expresar. Tal vez en el griego con una sola es suficiente. Y sabes, esta expresión, esta palabra que el Señor Jesús exclama en la cruz del Calvario, lo cambia todo, resume todo. Y te da una esperanza y una esperanza para vos y una esperanza para mí. ¿Sabes? Un escritor dijo así: aquí tenemos la palabra más grande pronunciada por el hombre más grande en el día más grande. Una sola palabra que el Señor Jesús dijo, en la cual quiero que pensemos hoy. ¿Sabes? La expresión esta quiere decir así: está completamente acabado y para siempre. Consumado es estar completamente acabado y para siempre. Así está el pecado en tu vida y en mi vida. Si sos hijo de Dios, si sos hija de Dios, el pecado está completamente acabado y para siempre. No reina en tu vida, no reina en mi vida. Es verdad que cometemos errores. Y es verdad que podemos, por nuestros errores, dañar nuestro entorno. O dañarnos a nosotros mismos. Pero el pecado en tu vida y en mi vida está completamente acabado y para siempre. En esta mañana quiero que entiendas esto y que al ver los símbolos y al ver la cruz de Cristo, si hay algo que te ha alejado de su presencia en este tiempo, si hay algo que te ha hecho pensar de que no sos digno de entrar a su presencia, tenés que recordar la palabra del Señor Jesús. Consumado es. ¿Sabes qué? Los artistas, cuando le daban la última pincelada a la pintura o cuando golpeaban con el cincel en los últimos detalles de la escultura, decían esta palabra: acabado. Está terminado. Se terminó. Se terminó. La perfección de la pintura está ahí. Lo que el artista quiso expresar está ahí. Y el pintor y el escultor y el creador en la cruz de Cristo expresó su amor. La expresión máxima de su amor está en la cruz de Cristo. Por eso el Señor Jesús dijo: está terminado. Está terminado. La victoria al pecado y la victoria a la muerte. Un escritor, Pablo, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, victoria, tu sepulcro? Él cargó todo ahí. Se acabaron los ritos, se acabó la religiosidad. El amor de Dios venció toda religiosidad, venció todo pecado, venció a la misma muerte. El libro de Hebreos dice
que muchas veces se sacrificaban, muchas veces. Y si Cristo no hubiese venido, la cantidad de animales que se hubiesen tenido que sacrificar para tratar de limpiar el pecado del hombre. Pero también agrega que este Jesucristo no entró a un templo hecho por los hombres, sino que entró al mismo cielo, una vez y para siempre. Leíamos ahí en Marcos que después de haber exclamado Señor Jesús a una gran voz, consumado es, el templo, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. ¿Sabes? Había en el santuario, antes había un lugar santo y un lugar santísimo. Y lo que lo dividía era un gran velo en el medio. Y solo una persona, el sumo sacerdote, la autoridad máxima de la religión en ese momento, podía ingresar y hacer el sacrificio por tu pecado y por el mío. Pero la escritura relata que eso era solo una vez por año. Todos los años debías renovar la paga de tu pecado y el mío. Y aún así los escritores dicen que aún así ni eso bastaba. Porque el abismo entre Dios y el hombre era enorme, era gigante. Pero ahí entra el Señor Jesús. Consumado es. Yo pagué por vos. Yo pagué por vos. Aunque te equivoques, yo pagué por vos. Pero no puedo tomar los símbolos, no puedo tomar la cena porque me siento totalmente pecador, porque estoy alejado de Dios. Es el mejor momento para decirle a Dios que te deje entrar en su presencia una vez más. Porque ¿sabes qué? Dios mira a la persona de Cristo cuando te ve a vos y a mí. Y ve toda la ira por tu pecado y el mío, que justamente deberíamos haber recibido. Sin embargo, tu pecado y el mío fueron descargados en la persona de Jesucristo. ¿Qué amor es este? Mirá al artista terminando su obra. En esta mañana te invito a que mires al artista, al creador terminando su obra. La obra más inmensa de amor. Su última pincelada fue exclamar a gran voz. Se terminó. La persona de Cristo es la obra de arte más grande del mundo. Porque fue pensada, diseñada por Dios. Para que vos y yo, que estamos lejos, seamos cercanos por el derramamiento de su sangre. Qué hermoso es esto. Te quería invitar a pensar en esta mañana en esto. Consumado es. ¿Qué estás pasando? ¿Cuán grande es el pecado que te aleja de Dios? ¿Sabes? El Señor Jesús murió en una cruz y dijo, a todos los atraeré a mí. A todos los atraeré a mí. Mirá, si en esta hora mirás la cruz de Cristo y ves a Jesucristo pagando por tu pecado y por el mío, la Biblia dice que si crees y te arrepentís de aquellas cosas que hiciste que realmente avergüenzan a Dios y a tu vida, dice que Él descarga su ira de tu pecado sobre Jesucristo. Y a vos te mira como un hijo. Este es el amor del cual te queremos compartir en esta mañana. Del cual, ¿sabes qué? Nos permite a nosotros, tal vez,
mucho peor persona que vos. Me presento, Jorge, muy mala persona. Pero que un día al ver mi vida y entender que había alguien que me amó demasiado, tanto me amó, que se entregó en una cruz del Calvario, decidí cambiar mi vida. Decidí entender de que realmente había alguien que me amaba. Y decidí arrepentirme por todas aquellas cosas que había realizado antes de entender este gran amor. Y hubo un cambio. Consumado es, me habla de cambio. Consumado es, me habla de que está terminado. Consumado es, me habla de que no hay condenación. Claro, nos equivocamos. Claro, tomamos malas decisiones a veces. Pero qué hermoso es poder entrar una vez más delante de la presencia de Dios y pedirle que su sangre nos renueve y nos haga mejores hijos. Y de que en esta mañana lo único que valga la pena sea dar gloria, honor y honra al único que es digno de recibirlo, al único por el cual son todas las cosas. Amigo y amiga, si en esta mañana te crees que estás muy lejos de Dios por tu pecado y por tu pecado y por todas las cosas, por todas las consecuencias que pasaron a causa de ese pecado, hay una esperanza. Mirá la cruz de Cristo y entendé su gran amor. Que Dios te bendiga en esta mañana y puedas comprender de esto que hemos leído. Espero haber sido claro y que puedas en esta mañana experimentar el cambio real y verdadero que es tener un encuentro con el Señor Jesús. Damos gracias a Dios por el mensaje y qué bueno los que nos compartía Jorge. Nos decía, consumado es, consumada está la obra. Y vamos a participar de los símbolos ahora, del pan y del vino, que representan el cuerpo y la sangre de Cristo en aquella cruz. Y los invito a que me acompañen a leer Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27, que dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y esta es la obra que hoy venimos a recordar. Este es el Cristo al cual venimos a recordar, ese Cristo que era inocente, que era santo, sin mancha, se entregó por nosotros, que justamente éramos culpables, pecadores y con mancha, ¿no? Y esto es lo que hoy venimos a recordar, esto es lo que te invito a que podamos recordar cada vez que comamos el pan y que tomemos el vino y que podamos pensar en Él muriendo en esa cruz por nosotros y así dándonos la posibilidad de reconocer esa obra, de reconocer nuestros pecados, y Él nos perdona y tira cada uno de nuestros males al fondo del océano. Esa es la obra de amor que Cristo hizo para con nosotros, el sacrificio más grande y más importante de toda la humanidad. Lo hizo Jesús entregándose a sí mismo por nosotros. Vamos a orar, vamos a pedir y a dar gracias a Dios por los símbolos y luego terminamos esta reunión. Señor y Padre nuestro, gracias por un día más de vida, gracias porque podemos recordarte, Señor, podemos venir una vez más, Señor, ante ti, Señor, y te pedimos que nos ayudes a entrar a tu presencia, Señor, con corazones sinceros, Señor, en espíritu y en verdad, Señor, para adorarte y para recordarte como realmente te lo mereces, Señor. Te damos gracias, Señor, por el pan, Señor, que representa tu cuerpo, Señor. Gracias por entregarte por nosotros, por humillarte, Señor, por permitir, Señor, que te insultaran, que te escupieran, que te lastimaran, Señor, por nosotros, Señor. Y te damos gracias también
por el vino, Señor, por esa sangre derramada en esa cruz, Señor. Cada gota, Señor, era para limpiar nuestros pecados, Señor, y cada gota fue derramada por amor, Señor, por misericordia hacia nosotros. Señor, te damos las gracias, Señor. Ayúdanos a poder permanecer en espíritu, Señor, y a poder participar desde nuestras casas, Señor, en estos símbolos, Señor. Gracias por todo lo que nos das y te pido que nos estés cuidando en lo que queda del día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, participamos en los símbolos y damos por terminada la reunión. Dios te bendiga.